Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Emi Martínez, soy psicóloga católica. Antes de empezar ya hice una oración de protección a la preciosa sangre de Jesús del Padre Javier Luzón Peña. Les voy a compartir aquí mucho sobre las enseñanzas del Padre Javier Luzón Peña y de sacerdotes con los que he tenido la oportunidad de asistir a retiros y me he formado. Hace unos meses tomé un diplomado en exorcística con el Padre Javier Luzón Peña y con otros exorcistas. Y es un tema que también me gusta mucho y en el cual me formo mucho. Y me gusta formarme también. Eh, y les traigo un tema que nos dice mucho el padre Javier Luzón Peña de que no hay liberación sin sanación interior y no hay sanación interior sin conversión. Y me gustan mucho las enseñanzas del padre Javier Luzón Peña porque él habla desde su autoridad. Él atendió a miles de casos, intervino en miles de casos de personas posesas y él a través de su experiencia se fue dando cuenta de cómo el enemigo actúa. Sí, y actualmente también se dedica a formar a sacerdotes y a laicos en el tema de liberación. El padre Javier Luzón Peña nos compartía que de esto, de la importancia de sanar interiormente, sobre todo las heridas, que nosotros los terapeutas en trauma los usamos como sinónimos, herida y trauma, trauma psicológico y herida. ¿Por qué? Porque el trauma viene del griego herida. Nos dice el padre Javier Luzón Peña que de eso se dio cuenta hace 50 años la exorcística americana a través de la renovación carismática, en donde el Espíritu Santo revelaba que era sumamente importante sanar las heridas del seno materno para que una persona se pudiera liberar. Es decir, habían personas que no se liberaban, poseídos que no se liberaban por no haber sanado sus heridas del seno materno y sus heridas emocionales. Y esto también le pasaba mucho al padre Gabriel Amort, en donde había pacientes de él posesos, en donde llevaban 18 años posesos, les daba de alta, ocurría la liberación, pero al poquito tiempo regresaban muy parecido a como iniciaron o peor, ¿sí? Porque recordemos lo que nos dice la Biblia, cuando la casa se encuentra vacía, pues vienen 7 más, ¿sí? Entonces es muy importante ir cerrando todas las 6 puertas de las cuales nos habla el padre Javier Luzón Peña. ¿En qué ayuda a sanar la psicología y en qué ayuda a entrar un proceso terapéutico de acuerdo al esquema de las 6 puertas del padre Javier Luzón Peña? La verdad que la psicología de la mano de la fe nos ayuda a cerrar todas, pero en específico nos ayuda a cerrar la tercera puerta, que recordemos que 3 corresponden a nuestra responsabilidad, que son el pecado, el rencor, el pecado, el ocultismo y el rencor. Y 3 no corresponden a nuestra responsabilidad, que son los maleficios recibidos, que son las heridas del seno materno y que son las cadenas ancestrales. Entrar a un proceso terapéutico directamente nos ayuda a cerrar la tercera puerta, que es el rencor, y la quinta puerta, que son las heridas del seno materno, ¿sí? ¿Y qué son las heridas? ¿Sí? ¿Qué son las heridas emocionales o qué es el trauma? Para explicarlo en palabras sencillas, son como nudos emocionales que quedaron en nuestro cuerpo, pero también quedaron registrados en nuestro cerebro. De lo último, de hecho, algunos, los terapeutas en trauma, decimos que el trauma, como recientemente está estudiado, llegó tarde a la psicología. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta en los diversos estudios que el trauma no solamente se queda en el cerebro, sino que también se queda en el cuerpo registrado. De hecho, el cuerpo es más verdadero que la mente. En el cuerpo, nuestro cuerpo es el lenguaje de nuestras emociones y nuestro cuerpo es más rápido, inclusive que nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, es sumamente importante sanar estas heridas, estos nudos emocionales, que los estudios dicen y nos revelan que la gran cantidad de estos recuerdos, sobre todo los desagradables que sufrimos en nuestra infancia, quedan registrados de los 0 a los 7 años o de los 0 a los 10 años.
aquellos recuerdos estresantes, que el trauma no tiene que ver en sí con el evento, sino no tiene que ver en sí como el evento, sino como el niño registró ese evento, ¿sí? Es decir, el niño no tenía la estructura, no tenía los recursos para digerir lo que en ese momento estaba pasando. A un niño se le puede generar un trauma con algo que tal vez para un adulto pueda comprender y entender de diferente manera, lo cual para la psicología de un niño no es igual. A un niño, por ejemplo, y esto ha salido en intervenciones en trauma, a un niño le pudo ocasionar una herida de abandono, por ejemplo, el que mamá llegara o papá llegara de último al colegio y él se quedaba solito, ¿sí? Muchos de estos recuerdos no van a ser conscientes, al contrario, el cerebro lo va a relegar al inconsciente. ¿Por qué? Porque la misión más grande de nuestro cerebro no es que seamos santos, no es que seamos felices, no es que cumplamos el plan de Dios, no es que nos amemos los unos a los otros. La misión más grande de nuestro cerebro es que sobrevivamos y que no gastemos energía, ¿sí? Entonces, si recuerdos que fueron muy dolorosos en la infancia, el niño, la persona o el cerebro más bien lo va a relegar al inconsciente. ¿Por qué? Porque eso le ocasiona una amenaza y lo pone o él percibe que lo pone en peligro de muerte. Por lo tanto, lo va a relegar y lo va a guardar. Cuando somos niños es muy, muy importante que tengamos nutrientes emocionales y son tres los principales nutrientes emocionales. Si tú eres mamita o si eres papito, es importantísimo nutrir con estos tres nutrientes a nuestros pequeñitos, que es estructura, que es afecto y que es pertenencia, ¿sí? Afecto es importante abrazar a nuestros pequeños, decirles que los amamos, pero también es importante marcarles límites, límites amorosos y también es importante propiciarles un entorno en donde ellos se sientan pertenecientes. Un pequeño que no sabe ni quién es su abuelo, quién es su tío, quién es su mamá, quién es su papá, crece con esa sensación de que no sabe en dónde pertenece, no sabe quién es su familia, no lo identifica, entonces se le puede crear también un trauma, ¿sí? Bajo el esquema de las 5 heridas, que en eso nos ponemos de acuerdo muchos psicólogos, hay algunos que los clasifican en 11 heridas, otros que los clasifican en 7 heridas, otros que lo clasifican en 5 heridas. Eh, la gran mayoría nos ponemos de acuerdo que son 5 heridas, que son la herida de abandono, la herida del rechazo, la herida de humillación, la herida de traición y la herida de injusticia, ¿sí? En alguna de estas heridas, alguno de nosotros, los seres humanos, estamos en alguna de estas, ¿sí? Hay una que predomina más y hay otra que les secunda. Y estas heridas no solamente son puertas de acceso al enemigo de las almas, por lo cual si no se cierran, él tiene permiso de entrar, sino que también nos perjudican muchísimo en nuestras relaciones, porque estas heridas van a tomar el mando, van a tomar el mando de la persona en situaciones de crisis, en situaciones de dolor, en situaciones en donde es importante que la persona saque un adulto consciente. No va a ser así, va a salir un niño herido y lo va a detonar muchas veces situaciones, lugares y personas, ¿sí? Por eso es sumamente importante. Quizás una persona, por ejemplo, ¿cómo se puede ver esto en un caso de la vida real? Una persona que ve venir a alguien y esta persona sufrió abuso sexual y esta persona, este hombre que si supongamos que fue una chica, y ve venir a un hombre, la persona no ve a un hombre, sino ve a un posible violador. Y más si la persona tiene rasgos físicos que se parezcan a la persona que abusó de ella, va a ser más aterrador. Entonces puede ser que ella conscientemente no lo recuerde, pero inconscientemente sí. Y va a tener sensaciones en su cuerpo que le va a ser muy complicado sobrellevar. ¿Por qué? Porque el trauma se quedó registrado en el cerebro y se quedó registrado en el cuerpo. Uno de los grandes hallazgos sobre el trauma es que el trauma
no se queda registrado como recuerdos lógicos y con consecuencias, como los recuerdos bonitos. Por ejemplo, o sea, un pequeño de 3 añitos ya tiene 18 y recuerda su evento de los 3 años, pero este fue positivo y tuvo una fiesta de cumpleaños donde papá y mamá le regalaron juguetes que le gustaron mucho y convivió con sus primitos y sus tíos y se lo pasó bien. Él va a registrar ese recuerdo positivo y agradable con una secuencia lógica y se va a acordar de lo que pasó. Pero el trauma, sobre todo cuando hay trauma complejo o extremadamente complejo, como por ejemplo, que este es un caso de la vida real, donde una persona ya no podía seguir viviendo, se le hacía muy complicado seguir viviendo con esas sensaciones de ansiedad, de angustia, de miedo, de hipervigilancia, de amenaza, entró a un proceso en trauma y fue reprocesando cada una de las experiencias traumáticas. En ese caso, ella solamente en intervención de trauma sacó a la luz y su cerebro le reveló que más bien nosotros que somos terapeutas en trauma, sabemos que es el Espíritu Santo quien guía cada proceso, tanto de nuestros consultantes como el de los sacerdotes exorcistas, de los procesos. A esta persona el Espíritu Santo le fue revelando a través de una intervención en trauma que ella había sido abusada en la infancia de su papá y así había sido abusada. Su papá se la daba a sus amigos para que abusaran de ella y también su papá abusó tanto de ella como de una amiga de ella. Esto queda como un evento tan traumático que si una persona no sana eso, le va a ser muy, muy complicado llevar una vida plena y le va a ser muy complicado también creerle a Dios porque nosotros los humanos tenemos muy vinculado la relación que tenemos con nuestros padres terrenos con la relación que tenemos con nuestro Padre Dios. Si no le creímos a un papá humano, a un papá que vemos, va a ser casi imposible creerle a un Dios que no vemos. Por eso es sumamente importante entrar a un proceso terapéutico. Si nos damos cuenta que hay un trauma complejo, porque la verdad que trauma todos tenemos. ¿Y por qué? ¿Y por qué es tan, no es tan difícil saberlo? Porque somos hijos de papitos también heridos. Y en la infancia copiamos exactamente eh, como papás sintieron, como papás piensan cuando somos infantes, ¿sí? Aparte que nos quedan los eventos traumáticos que marcaron nuestra infancia. Que repito, el trauma no tiene tanto que ver con el evento, sino como el pequeño integró que eso estaba pasando y fue un evento tan estresante que se le quedó guardado de una forma disfuncional en las neuroredes de memoria en el cerebro y también en el cuerpecito. Por eso es sumamente importante sanar. Cuando una persona va sanando, inclusive, y esto yo me he dado cuenta como terapeuta en trauma, que a veces las mamás me envían a sus hijitos que son un poquito, pues no creen tanto en Dios y me dicen, ¿sabes qué? No le hables a mi hija de Dios porque no cree. Le digo, no te preocupes, nos vamos a enfocar 100% en psicología y va sanando, va sanando pues, su relación con ella misma y va reprocesando todos estos eventos traumáticos. Esta persona de manera natural va sanando también su relación con Dios, ¿sí? Entonces, ¿a qué te invito? Si tú observas que tienes heridas o que hay dolores en la infancia que que no se han elaborado y cómo nos podemos dar cuenta. Un tip que nos puede servir es cuando un evento no coincide con la emoción. Por ejemplo, cuando una persona va manejando y se te atraviesa a alguien y tú explotas que hasta te bajas del coche o te dan ganas de bajarte del coche para golpearle, ahí es una señal de que tu niño herido, te está diciendo y tu cuerpo te está diciendo, hey, aquí hay un trauma, aquí hay algo que resolver. Cuando, por ejemplo, y esto pasa en las relaciones de pareja, cuando una chica está con su novio y el novio probablemente esté con el celular, que también ha pasado,
y la chica le entra un ataque de ansiedad, muy probablemente, este es un caso real, esta chica, esta novia, cuando su novio no le estaba haciendo caso y le estaba hablando, se le detonó una herida primaria, unos recuerdos primarios de cuando su papá llegaba a casa y con la botella y no le hacía caso. Entonces, fue como eh, volvió a revivir, solamente que su novio no tenía una botella, sino tenía un celular, pero ella se sintió no vista como y no amada, es más, es decir, abandonada por su papá y por su novio. Cuando un evento no coincide con la emoción y esta es desbordada, ahí nos podemos dar cuenta que hay algo que sanar. Ese es un tip que nos pudiera ayudar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en estos casos? Es sumamente importante llevar un acompañamiento, de preferencia con un enfoque en trauma, con un terapeuta católico, si se pudiera, con alguien que conozca nuestra fe y también de temas de sanación y de liberación desde nuestra fe católica, ¿sí? ¿Por qué? Porque actualmente hay muchas terapias de psicólogos, inclusive también psicólogos católicos, lamentablemente, y hay que orar muchísimo por nuestros psicólogos porque, pues como decía Jesús, la mies es mucha y los trabajadores pocos. Actualmente hay mucha nueva era en la psicología, el yoga, el reiki, el mindfulness, el PNL, la programación neurolingüística, las cartas astrales, los viajes astrales, la mano de Fátima, constelaciones familiares y bueno, y todo eso, pues de lo que aprendemos de los exorcistas es que abre puertas al enemigo, lo cual el enemigo tiene pues permiso de dañar a la persona, si esa puerta no se cierra. Es decir, puede ser que una persona quiera buscar terapia, pero vaya con un psicólogo que le recomienda hacer yoga, pues va a empeorar su situación, ¿sí? También es importante que vayas construyendo una red de apoyo vitamina con personas que saquen lo mejor de ti, que confíen en ti, que tengan una escucha activa, personas que compartan tu fe, que recen por ti, que te digan amiga o amigo, voy a pasar por ti, te voy a llevar a la Santa Misa o estoy llorando por ti. Es importantísimo construir una red de apoyo nutricia y está comprobadísimo también que algo muy poderoso para sanar el trauma psicológico es sentirte seguro con personas, es decir, tener una red de apoyo. Y también les recomiendo todo lo que nos dice María en Medjugorje, que son las 5 piedras de David, que son el ayuno, el Santo Rosario, la vida eucarística, la confesión y la palabra, es decir, la Santa Biblia. ¿Vale? Entonces era todo lo que les quería compartir con mucho cariño. Espero sea de servicio y de bendición para sus vidas. Bendiciones. Que tengan muy, muy bendecido día y semana. Dios los bendice. Vengo ante ti, Señor, para expresarte mi tristeza. Y es tanto tiempo que cargo a mi espalda estos pecados. Y ya me he dado cuenta que seguir solo no puedo. Esto oprime mi alma, es una lucha por dentro. Pues tuyo soy, Señor, tú sabes bien que yo te amo. Conoces eso que día y noche me persigue. Ya no quiero ofenderte, yo ya no quiero engañarte. Por eso estoy aquí y clamo en tu presencia. Libérame, Señor, sana mi herida. Libérame, Señor, rompe mis cadenas. Por eso te pido de rodillas que sanes mi interior. Devuelve la paz que se ha perdido en mi corazón. Y ese rencor aquel, son tantos años que me atormenta. Tú sabes bien, Señor, esos recuerdos de mi infancia. Hoy quiero liberarme. Ayúdame a perdonarles
No quiero más sufrir por cosas del pasado. No quiero depender, no quiero vicios en mi vida. No me dejan amar, son ataduras que me hunden. Yo quiero recibirte, dame el valor para seguirte. Hoy quiero decidir dejar eso que me daña. Alzo mis manos hoy y me declaro libre, porque todo lo puedo en el Dios de lo imposible. Libérame, Señor, sana mi herida. Libérame, Señor, rompe mis cadenas. Por eso te pido de rodillas que sanes mi interior. Devuelve la paz que se ha perdido en mi corazón. Señor, en este momento vengo agobiado, cansado, sabiendo que ya no resisto y que ya no puedo más. Solamente tú puedes aliviar mi corazón. Ven a romper las cadenas. Ven a quitar aquellas cosas que me atan y que no me permiten caminar en libertad. Libérame, Señor. Rompe las cadenas. Libérame, Señor, sana mi herida. Libérame, Señor, rompe mis cadenas. Por eso te pido de rodillas que sanes mi interior. Devuelve la paz que se ha perdido en mi corazón.